La idea de la charla esta es poderles dar una información, pues obviamente breve y concisa, pero para que se hagan una idea de qué es esta tecnología BioWell, BioWell, GDV, como la quieran llamar, y para qué nos puede llegar a servir. Entonces, de alguna manera el título pues es la ciencia de la medición de los campos energéticos, tanto en los seres humanos como en la naturaleza. Muchas veces yo le llamo a este trabajo ver lo invisible o la información que está codificada en nuestro campo energético, y utilizo mucho esta imagen en la que por un lado sale el patrón energético, aunque no esa es la imagen de la máquina, y por otro lado salen pues una serie de palabras y de valores, porque de alguna manera en nuestro campo energético está codificada toda esa información. Y bueno, como a modo de breve presentación, pues ahí tienen algunas de las cosas que he estudiado. Y los temas principales de los que vamos a hablar son básicamente pues de este campo de energía y de cómo hacer una valoración que llamamos express, en el sentido de que es rápida, de que no hace falta invertir mucho tiempo en ello, a través de la técnica conocida como GDV, que es una técnica que se llama electrofotónica, y los diferentes campos de aplicación que puede tener esta técnica, tanto a nivel terapéutico como de investigación, a diferentes niveles y con diferentes objetos. De alguna manera se puede investigar, hay líneas de investigación en el deporte, en el agua, en la consciencia, hay bastante, midiendo las energías del entorno, bueno, pues diferentes temas, incluso propuestas para trabajar en educación, para trabajar en recursos humanos y en todos los ámbitos en los que esté presente una persona se puede llegar a utilizar. De alguna manera, este nuevo siglo que estamos iniciando es el siglo de transición. Venimos de una época con una manera de hacer pues muy mecanicista, muy rígida de alguna manera, y ya nos hemos dado cuenta de que todo eso no es exactamente así, que la realidad no es tal cual nos dijeron los científicos del siglo XIX, del siglo XX que eran, sino que a mediados del siglo XX ya las cosas empezaron a cambiar. Estamos en la llamada era de la información, estamos en un mundo globalizado a nivel de información, pero también a nivel de conciencia o de consciencia. Y bueno, estamos en una época en la que se está empezando a utilizar ya de forma eficaz energía del agua, y no solo me refiero a los molinos de agua y a la energía hidráulica, incluso la energía del vacío, y que sobre todo el concepto de medicina va girando. ¿Por qué? Porque otra cosa no está teniendo resultados. Entonces la medicina está también dándose cuenta de que quizás es más eficaz pasarse a un enfoque de medicina de la salud y no de etiqueta de enfermedad. Y hay mucha gente en todo el mundo que han ido desarrollando este nuevo paradigma. Aquí hay los nombres de unos cuantos científicos que a mí me gustan especialmente, pues la línea de Cheminsky, Gurevich, Karnacheyev, que son toda una serie de la Europa del Este de Rusia, que fueron los primeros en manifestar que las células emitían luz y que esa luz estaba relacionada con procesos fisiológicos, que luego ese término fue recuperado por Pope, hablando de los biofotones. Toda la línea de trabajo de Robert Becker, que habla de el otro sistema nervioso, el que no es el que conocemos de los nervios, el sistema perineural, que tiene mucho que ver con las corrientes de regeneración, que permite, por ejemplo, a las salamandras que regeneren hasta 3/4 partes de su corazón si se les amputa. Toda la línea de Libov, que viene también en este marco de lo que son medidas de potenciales eléctricos en los seres vivos. Wilhelm Reich, que saca una idea totalmente diferente de otro concepto de energía que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Nos habla del orgón como una energía que no es electromagnética, pero que él también puede medir y que también está relacionada con la vida. Konstantin Meil, que nos habla de los campos escalares y de las ondas escalares, tanto longitudinales como transversales, sistema para enviar información, muy relacionado con las tecnologías de Tesla. Albert Szent-Györgyi, que además de un premio Nobel por la síntesis de la vitamina C, pues descubrió que las proteínas son semiconductoras y por tanto plantea un nuevo modelo en lo que es la conductividad en el cuerpo humano. Herbert Froelich, que habla de todo el tema de las coherencias, de las frecuencias propias de cada célula, de los fenómenos de resonancia, de cómo las células se comunican tanto dentro en sí mismo, dentro del cuerpo, como con otros organismos a través de campos electromagnéticos. Benveniste, que de alguna manera sienta la base de la homeopatía hablando de la memoria que tiene el agua, que a él lo decapitaron, pero luego vino el premio Nobel Luc Montagnier
y rescató exactamente el mismo dispositivo y llegó a unas conclusiones pues muy interesantes de que realmente el agua es capaz de almacenar la información que le estamos poniendo en forma de ondas electromagnéticas. Valerie Hahn, que habla de ese ruido que medimos con los aparatos electromiograma, por ejemplo, pues ese que siempre se ha considerado ruido, en realidad tiene mucho valor informacional y a partir del análisis de eso se pueden sacar muchas conclusiones. Bruce Lipton, que ya lo conocemos, el código de la emoción, todo el tema de la epigenética. Y James Osman, por ejemplo, que también habla pues, de un entendimiento del cuerpo, de muchas cosas, ¿no? Pero quizás el concepto que más ha desarrollado es el de la matriz viviente, que es entender que el ser humano quizás puedes entenderlo de una manera diferente a la anatomía clásica, que separa en órganos y sistemas, y entenderlo como un conjunto, como una única unidad, una única matriz viviente que es capaz de transmitir instantáneamente información de una punta a la otra del cuerpo. Esto por citar unos pocos de los que están moldeando de alguna manera ese nuevo concepto de medicina energética, de campos energéticos, de una manera diferente de entender tanto la realidad en general como lo que serían el cuerpo humano y la vida, ¿no? Claro, hubo una revolución que generó muchas expectativas, que fue la del proyecto Genoma Humano, en la que se invirtió muchísimo dinero y que fracasó en el sentido de que no consiguió las expectativas que se estaban planteando cuando apareció el proyecto Genoma Humano, pues ya lo recordaremos muchos, que era como la gran expectativa: aquí se van a solucionar todas las enfermedades, porque todo tiene una base genética, o casi todo tiene una base genética, y por tanto se va a poder encontrar la cura. A día de hoy sabemos que no solo no se ha encontrado la cura, sino que ha aparecido otro mundo totalmente diferente, que es el de la epigenética, es decir, lo que está más allá de la genética, que es que los genes se activan y se desactivan en función de cómo yo vivo mi propia vida, cómo yo percibo el mundo, y eso es lo que activa un gen, y en realidad el gen pues no es más que un libro más que yo tengo en la librería, que lo saco o no lo saco, en función de cómo esté viviendo, ¿no? Y eso es lo que realmente nos lleva a transformar la humanidad. Entonces está esa nueva tendencia de la medicina, que la llaman la medicina integrativa, la medicina holística, la medicina complementaria, la medicina alternativa, da igual, todos son nombres para acabar diciendo que hay que empezar a pensar de otra manera, que hay que empezar a entender al hombre en su globalidad, no solo como un cuerpo que pueda tener más o menos lesiones, o una mente separada de un cuerpo, sino que cuerpo, mente, espíritu, emociones, todo es parte de mí, todo es una misma manifestación de lo que yo soy. Y entonces, si yo lo entiendo así, todas las herramientas que utilice para evaluar la salud de una persona y todas las herramientas que utilice para intentar que esa persona recupere el equilibrio tienen que tener esa visión holística, esa visión integradora, esa visión global. Y de ahí pues ir un poquito hacia esa medicina preventiva, individualizada, personalizada, enfocada a sostener la salud y no simplemente quitar síntomas o curar determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que sería ya nuestro campo de actuación, nosotros estamos midiendo radiaciones electromagnéticas. Aquí tienen un mapa muy grande de lo que sería el espectro electromagnético. Es una manera de representar el tipo de energía que nosotros podemos medir en este momento. Prácticamente la única energía que somos capaces de medir es electromagnética. Y podemos tener desde muy baja frecuencia, bueno, aquí ya no está tan baja, pero desde muy baja frecuencia hasta muy alta frecuencia, y cada una de las zonas pues va teniendo sus nombres y se puede representar también en función de la longitud de onda. Me gustan estos gráficos porque ponen tamaños relativos como para que uno se haga la idea de cuál es la longitud de onda de las cosas y por tanto qué me puede afectar o qué no me puede afectar tanto, o a qué nivel me va a afectar, ¿no? Entonces tenemos toda la banda de radiofrecuencias, microondas incluidas, que se utilizan muchísimo y que tienen tamaños, pues bueno, de nuestra medida. Por tanto, es bastante utópico pensar que eso no nos va a afectar cuando la longitud de onda de esas ondas es exactamente del mismo tamaño que tengo yo, por tanto, obviamente va a interferir conmigo, ¿no? A partir de ahí, a medida que la frecuencia se hace más grande, la longitud de onda se va haciendo más pequeñita, tenemos, pues bueno, la banda de la luz infrarroja, de la luz visible, que es una ventanita muy pequeñita, de la luz ultravioleta, y a partir de ahí pues ya rayos de alta energía, radiaciones que ya serían ionizantes, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos viendo, o la ciencia lo que ha visto, es que a todo lo largo del espectro los seres vivos emiten radiaciones endógenas, emiten radiaciones propias. Es decir, no solo es que emitimos luz, es que emitimos radiaciones electromagnéticas en todo lo ancho del espectro, en todo.
Hay unas mediciones, las de POC, que se basan solo en la ventana visible, pero si a uno le ponen un termómetro y le miden temperaturas, porque tiene emisión en la banda infrarroja. Las otras emisiones que medían la línea de Cheminsky, etcétera, vienen a medir ultravioleta, es que es la luz que se sabe que se emite en la división celular durante la mitosis, ¿sí? Entonces, bueno, de la misma manera que estas son como más familiares, de alguna forma también sabemos que hay radiaciones en otros rangos de frecuencias. Y esa percepción de los campos de energía es algo que no es nuevo en absoluto, es algo que realmente es muy antiguo y de hecho muchas de las culturas de una manera o de la otra están mostrando esas emanaciones energéticas tanto de seres que consideran especiales como de seres en general, depende de las cosmogonías. La representación siempre viene a ser similar, como un halo de energía alrededor de o una parte de la cabeza o de todo el ser de la cabeza y los centros de energía de las tradiciones o de las cosmogonías orientales. Y la investigación científica pues, nos está mostrando imágenes que tampoco son tan diferentes. Entre la imagen de la Virgen de Guadalupe y la imagen de una silueta con la emisión del campo energético medida por la GDV hay una diferencia, pero realmente tampoco es tan grande. Solo que no nos hemos puesto a mirar la Virgen de Guadalupe, qué es lo que le está pasando. Pero quizás también podríamos mirarlo, ¿no? Hay muchas tecnologías que hacen acercamientos diferentes a nivel científico a lo que serían estas medidas de campo energético. Lo que ocurre es que no es fácil porque los campos electromagnéticos sabemos que no tienen límite. Si no tienen límite no es como la piel, que yo sé dónde poner un termómetro. En este caso no sé muy bien dónde poner el aparato de medida si quiero medir un campo electromagnético, no me va a dar la misma medida si estoy muy cerca que si estoy más lejos, pero es que además no acabo nunca. Como no acabo nunca también tengo un problema porque es que entonces todo me interfiere. Yo ya no estoy separado del mundo. Eso filosóficamente tiene muchas implicaciones, pero a nivel científico y de medida también, porque es muy difícil separar lo que sería propio de la persona con lo que serían las interferencias del espacio, de las otras personas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nosotros trabajamos con una técnica que es la imagen electrofotónica generada por esta empresa, que es KTI, que ahora se ha reconvertido a BioWell, pero bueno, la empresa madre es esta, una técnica que se puede conocer como Electrophotonic Imaging o se puede conocer como visualización por descarga de gas. Es lo mismo, es la misma técnica. Si la ven con los dos nombres, pues es exactamente lo mismo. En castellano se traduce como bioelectrografía y está creada por el profesor Korotkov. Él es catedrático de la Universidad de San Petersburgo, tiene más de 200 publicaciones en revistas, que es una de las cosas que a nivel científico se valora siempre mucho, la productividad que uno tenga. Tiene muchos libros y muchas patentes, por ejemplo esta de aquí, que es la patente de las mediciones de esa cámara de allí, que es la cámara antigua, la Compact. Y bueno, publicaciones ya no directamente de él, sino relacionadas con el tema de el uso de la GDV a nivel tanto médico como de diagnóstico como de investigación en general, pues hay más de 150. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque fue una de las primeras cosas que yo le pregunté al profesor Korotkov cuando le conocí, ¿no? Le dije, bueno, hay muchas tecnologías en el mercado, ¿cuál es la clave para saber si una tecnología es fiable, es seria o no lo es? Al margen de que funcione o no, porque puede funcionar igualmente, ¿no? Pero ¿de cuál me puedo fiar más? Y él siempre dice lo mismo, de la que tenga publicaciones científicas hechas y tenga ensayos clínicos hechos. Si tienes trabajos en hospitales, eso te da una credibilidad de que realmente, sobre todo si está publicado, claro, si no está publicado, pues como sabes, ¿no? Tienes un tema de repetitividad, es decir, de que tú sacas una imagen y saques la siguiente y sea igual a la primera, porque si no tengo un punto de partida fijo no puedo sacar conclusiones. Y tienes el otro punto, que es que haya ensayos clínicos, que haya una historia detrás de cosas de gente que ha estado investigando y que ha sacado resultados. Y aquí, pues bueno, tenemos publicaciones en revistas como Science, que ya mucho más que eso no se puede pedir, y pues bueno, muchas publicaciones en muchos. Por ejemplo, incluso en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, pues hubo un congreso en el que se dijo que estas investigaciones permiten discriminar fidedignamente entre adultos sanos y enfermos y permiten discriminar entre los distintos tipos de enfermos. Bueno, pues es una acreditación bastante interesante hecha por una entidad pues aparentemente de prestigio. Aquí algunos de los 150 que les comentaba, algunas de las revistas, no solo está el Journal of Alternative and Complementary Medicine, que está muy bien,
sino que también están pues journals de Applied Physics, quiero decir, revistas que son científicas en el sentido más ortodoxo de la palabra. No solo revistas de medicina complementaria alternativa, sino pues otro tipo de medicinas, de inteligencia artificial, de física aplicada a muchos, porque en realidad es de física, de fisiopatología, etcétera, etcétera. Claro, todo esto viene de una historia, viene desde que Lichtenberg en Alemania en 1777 empieza a sacar las primeras imágenes relacionadas con la aplicación de un campo electromagnético externo para visualizar el interno. A partir de ahí, en el siglo XIX, casi 100 años después, o 70 años después, en Rusia empezaron a darse cuenta que eso tenía que ver con la salud. Es decir, no solo visualizo, sino que empiezo a entender el significado de esas imágenes. En el siglo XX ya los esposos Kirlian son los más conocidos, que empezaron de alguna manera, a hacer popular la técnica conocida como cámara Kirlian o como imagen Kirlian en honor a ellos, pero que en realidad es la base de un proceso muy conocido en física, que es que si yo tengo un campo electromagnético y pongo cualquier objeto en el interior, ese campo electromagnético tiene tendencia a arrancar electrones y por tanto voy a poder visualizar ese arrancamiento de electrones de alguna manera. En este caso lo visualizamos porque provoca la ionización de un gas, que luego lo voy a explicar. Claro, los esposos Kirlian empiezan a popularizar este tipo de imágenes porque ya se sabe que tienen una relación con la salud. A partir de ahí, el salto siguiente era poder de alguna manera automatizar o informatizar todo esto, de manera que no fuera solo la percepción de la persona que identifica la imagen, sino que hubiera un software capaz de procesarlo y de darnos la información un poquito más cribada, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que medimos con esta tecnología? Nosotros no medimos biofotones de emisión espontánea, porque para eso necesitaríamos una cámara oscura blindada y unas condiciones muy concretas, que la persona estuviera en reposo en la cámara oscura al menos durante media hora para poder valorar esa exposición. Aquí lo que estamos haciendo es una medida estimulada, que consiste en ¿qué? Pues que en el interior de esta cámara se genera un campo electromagnético conocido y muy estable. Cuando yo introduzco mi dedo dentro y disparo, provoco el impulso electromagnético, ahí hay una interacción entre este campo, que es muy estable, y mi propio campo. Como este sé que es estable y es constante, cualquier variación que vea es debida a mí. Entonces, cuando nosotros ponemos ese campo electromagnético, lo que hacemos es llevar a los electrones a un estado excitado. Esos electrones salen, y cuando salen pasa como en las tormentas. En las tormentas, ¿qué hay? Una diferencia de potencial entre las nubes y la tierra. Esa diferencia de potencial encuentra un camino, que es la humedad del agua, y a través de ese camino se produce una corriente de electrones que yo lo visualizo en forma de un relámpago. Esto es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Hay una diferencia de potencial entre la cámara y mi propio dedo. Esa diferencia de potencial encuentra un camino, que es el medio conductor de la lente, de lo que hay justo encima de la lente, y se provoca un rayo, y entonces tenemos una cámara fotográfica que capta esos rayos, y en función de cómo estén pues ese patrón energético, tenemos una información u otro. Lo sorprendente es llegar a la constatación o llegar a la demostración de que estos patrones de descarga que tenemos realmente nos permiten conocer el estado de salud de la persona, el riesgo de padecer algún desorden, tanto en tiempo actual como en un desorden que se pueda producir en el futuro. Es decir, ahí sí estamos ante una medicina preventiva, en la que podemos detectar las disfunciones de los órganos antes de que se lesionen, y que por tanto nos permite monitorear la salud. ¿A través de qué? De esos rayitos que salen de los dedos y que se muestran pues en forma de estas imágenes que son las clásicas de nuestra tecnología. El color es artificial, es una parte del software que analiza, que hace una especie de espectro de la intensidad de la luz. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues nosotros vamos sacando la imagen de cada uno de los dedos, de los 10 dedos de las manos, y cada uno de los dedos se puede dividir en una serie de sectores, no es aleatorio, es algo que está estudiado, y cada uno de esos sectores corresponde a un aspecto diferente del cuerpo. Entonces se basa en una tabla de correlaciones que tiene mucho que ver con la medicina oriental, de hecho con la acupuntura coreana, que es la que trabaja más con las manos. En este caso no trabajamos con la mano completa, sino solo con las yemas de los dedos, entonces hay una adaptación. Si alguien conoce un poquito más de las tecnologías Kirlian, pues en realidad hay dos estándares
Uno es el estándar de Newton Milomens en Brasil, que trabaja con fotografía en color. Entonces, por un lado tiene la parte de color y por otro lado tiene el patrón geométrico, pero es pura imagen en papel fotográfico. Y por otro lado es el patrón de Korotkov, son patrones diferentes. El patrón de Korotkov, esta sería como la chuleta que nos dice los diferentes dedos. 1L, 2L, 3L son los dedos de la mano izquierda y R los dedos de la mano derecha, y la distribución de los diferentes órganos y sectores en cada uno de los dedos. Y esta es una tabla de diagnóstico, una tabla de decodificación que fue la principal aportación, porque es lo que nos permite entender lo que realmente está pasando, ¿no? Y esto lo sacan pues a base de investigar y hacer cruces con muchos pacientes, ¿no? Y estas son las imágenes originales de esa descarga de gas que nos va provocando ese eclipse en el que vemos las rayitas y vemos incluso a veces pues las uñas, vemos patrones en los que la energía se va. Yo digo que aquí es como que se va a chorro, se nos va a chorro la vida. En algunos sitios, en otros sitios se va más disimuladamente, pero bueno, estos serían como los patrones de energía de la imagen original que nosotros tenemos. Y a partir de ahí, pues bueno, un montón de estudios clínicos que permiten validar de alguna manera que esta tecnología se puede utilizar para evaluar el estado de salud y bienestar de las personas. Este es un artículo publicado en 2010. ¿Y en qué se basa la interpretación? Pues como comentaba, en las medicinas orientales, básicamente. En la medicina tradicional china, en cuanto al concepto de meridianos y de puntos de acupuntura, en la medicina ayurvédica, en cuanto al concepto y la estructura de los chakras y su significado, y luego pues también se ha encajado ahí la medicina occidental con su concepto más de sistemas, ¿no? Sistema digestivo, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, sistemas que eso es muy propio de nuestro, pero no es tan propio de otras filosofías o maneras de entender. Por ejemplo, pues lo que sería la energía de los chakras, ¿no? El software representa los chakras, los diferentes centros de energía, nos da dos informaciones, el nivel de desequilibrio que tiene y el nivel de activación, si está congestionado, si está sobreactivado o infraactivado de alguna manera, y si está equilibrado o desequilibrado y hacia qué lado, ¿no? Entonces, de lo que decíamos de la validación de alguna manera, pues hay muchos estudios publicados, entre ellos, por ejemplo, este de 2008 que se presentó pues en ese congreso, que nos dice la correlación de los diferentes diagnósticos clínicos frente a un diagnóstico a través de esta tecnología. Y entonces vemos, dependiendo de la tipología de pacientes y dependiendo del tipo de estudio que se ha hecho, pues estamos entre un 79 y un 94% de correlación, con la ventaja de que posteriores estudios demostraron que las veces que a través de esta tecnología se detectaban patologías que no se veían en un diagnóstico convencional, iba a favor de esta tecnología, porque al cabo de X tiempo esos síntomas empezaron a manifestar. Y eso también me parece tremendamente interesante, ¿no? El hecho de que podamos ver las cosas antes de que aparezcan. Entonces, de alguna manera, este sistema lo que hace es ver cómo está funcionando nuestro sistema nervioso autónomo, y por eso podemos ver de una forma muy rápida cuál es el estado de bienestar de la persona y los posibles problemas. Yo muchas veces lo resumo con esta frase que me gusta mucho, que es la posibilidad de ver, de saber y de actuar. De ver porque puedo ver y puedo mostrar. Que yo lo pueda ver como terapeuta significa que lo puedo mostrar también a mis pacientes, y por tanto tengo una herramienta objetiva que me permite desde mi práctica terapéutica poderle decir a la persona: mira, este es el desequilibrio que estás teniendo. Pero claro, no solo es ver una imagen, sino saber qué información es la que tienes. Si yo sé lo que significa, lo puedo explicar. ¿Sí? Siempre es la vuelta, ¿no? Lo que me sirve a mí como terapeuta le sirve a mis pacientes o a mis clientes para poder entender sus propias vidas. Y luego la posibilidad de actuar. Claro, ahí ya depende de las herramientas, de las estrategias que tenga cada uno. Cada uno tiene sus propias herramientas, su cajita, su batería de cosas que puede ir aplicando, pero en sí misma la tecnología también ofrece una posibilidad de actuar y de recolocar aquella parte que ha detectado que no está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer un seguimiento del estado de una persona porque puedes comparar diferentes situaciones. Entonces vas viendo a esa persona cómo va evolucionando, un antes y un después de una terapia, o un antes, un día y al cabo de 15 días cómo está respondiendo el tratamiento que uno le ha planteado, o la intervención que sea, o cómo va evolucionando a lo largo del tiempo si no hace nada, hacia dónde está yendo, ¿no? Nos permite ver muy fácilmente eso. Por ejemplo,
cambios en un campo de energía antes y después de un tratamiento. Pues aunque uno no entienda demasiado, simplemente viendo esto, pues ya ves que aquí había muy poquita energía y ahí hay más. Sigue estando muy destartalada, pero al menos hemos recuperado algo de energía. Si no tenemos energía no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, las imágenes, aunque este es del software antiguo, que tengo que actualizar un poquito la presentación en ese punto, sí me permite de una forma muy intuitiva darme cuenta de esos cambios y poderlos mostrar a la otra persona, porque tú le muestras a una persona cuando llega que está así y le haces un tratamiento de acupuntura o de flores de Bach o de lo que sea que uno sepa manejar, y ves que hay ese después y le puedes mostrar y decir, mira, ves, y eso también refuerza mucho, pero además te da la tranquilidad a ti y bueno, te da la posibilidad de ver esos efectos y de ver otras cosas, de ver, por ejemplo, pues cómo cambia tu energía a lo largo del tiempo cuando estás escuchando una canción determinada, un tipo de música determinado. Puedes ver que al principio te da un subidón y luego te da un bajonazo y que al final te quedas peor de lo que estabas. Bueno, pues es una herramienta que nos permite valorar muchas cosas. Algunas pues quizás también curiosas, ¿no? Como un director de orquesta antes y después de actuar, pues el desgaste que le produce a esta persona tremendo, ¿no? El hacer su trabajo de alguna manera. Esperemos que los ensayos no le cuesten tanto, porque si no puede que se le vaya la vida en su trabajo, o cosas más técnicas, por ejemplo, pues coger un parámetro concreto de los que analiza el sistema y ver cómo va variando este parámetro, por ejemplo, en un posoperatorio, y hacer un seguimiento y ir viendo. Ese índice de salud nos va dando mucha idea de cómo está la persona, ¿no? Incluso hay unos estudios que utilizan un parámetro concreto de la GDV, que no es el que sale directamente aquí, para valorar con un 90% de sensibilidad, que me parece tremendo, el riesgo de aborto espontáneo de mujeres. Y hay pues una publicación en una revista de obstetricia que habla de este tema, ¿no? Quiero decir que las investigaciones que se han hecho son muy amplias, abarcan muchos temas y por tanto las posibilidades de continuar en esa línea también son muy grandes. Otra valoración que ocurre antes y después a nivel de estrés, simplemente de un tratamiento con osteopatía, diferentes pacientes, comparación con otros marcadores más clásicos. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre lo que sería la presión sistólica y el marcador de estrés, tal y como sale el parámetro directamente en nuestro análisis. Entonces podéis ver que es exactamente el mismo, o sea, está siguiendo fidedignamente esos niveles de lo que en el programa sale como nivel de estrés, tiene mucha relación con lo que sería el nivel de la presión arterial. Y por tanto, pues es una manera de hacer una aproximación a que una persona pueda tener hipertensión o como mínimo riesgo de ello, ¿no? Las investigaciones en cáncer son, a mi modo de ver, fascinantes, aunque no son tan triviales como coger una imagen y mirarla simplemente. Aquí hay muchas publicaciones. Esta, por ejemplo, lo que se hizo fue un estudio con mujeres con cáncer de mama, 139 mujeres con cáncer de mama frente a 42 personas aparentemente sanas, y en este caso lo que se hace es tomar los dedos correspondientes a las zonas sensibles, es decir, el primer dedo, el pulgar y el quinto dedo, y recortan los sectores correspondientes a esas zonas y hacen el análisis sobre esos sectores, es decir, simplemente la parte correspondiente que yo quiero estudiar, y ahí empiezan a estudiar parámetros matemáticos, parámetros calculables, es decir, a sumar píxeles que me da el área, a multiplicarlo por un factor de corrección que me dé el joules, a mirar la fractalidad, la entropía, la variabilidad, es decir, cosas matemáticas, cosas que se pueden hacer con algoritmos. Y se dan cuenta de que pueden diferenciar perfectamente las mujeres enfermas de las mujeres sanas. Es más, pueden distinguir a mujeres antes y después de un tratamiento. Esta distinción ya no sería estadísticamente significativa. Si alguien conoce esta manera, estos box charts de los whisker plot, la manera de representar esto, bueno, pues sabemos que aquí vemos la variabilidad máxima, pero de alguna manera puedes ver que si una cajita no entra dentro de la otra es que es estadísticamente significativa la diferencia, como estas dos. Entre estas dos no es tanto, pero bueno, igualmente se ha podido clusterizar en dos grupos diferentes, ¿no? Claro, es muy interesante ver que en este caso el tratamiento parece que les acerca un poquito hacia la salud también, es decir, que ese tratamiento no cura, pero al menos no empeora, ya es bastante en este caso, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante que se pueda llegar a hacer cosas de este tipo, o incluso pues de este otro. Es sorprendente ver que midiendo determinados parámetros como el ruido interno, un radio, una intensidad, una longitud,
se pueda distinguir entre pacientes control, pólipos intestinales de colon y pacientes con cáncer de colon. Y en algunos parámetros se ve que los pacientes con control tienen valores superiores y los de cáncer son inferiores, y en otros parámetros es diferente. Entonces las líneas en las que continúan trabajando en el software es en estas líneas, ¿no? De ir encontrando combinaciones de parámetros que me permitan cada vez más hacer una valoración lo más apurada posible a lo que está ocurriendo allí, ¿no? Cuando distribuyen en de 8.500 casos este parámetro, se dan cuenta que sigue una campana de Gauss, y curiosamente todos los pacientes de cáncer están a ese lado. Bueno, pues ahí yo ya tengo un indicativo, un parámetro que me permite ver dónde puedo encontrar un problema oncológico en un dedo o en una valoración, ¿no? Bueno, cambiando de tema, el profesor Korotkov es presidente del Instituto de Cultura Física y del Deporte de Rusia, y ellos han trabajado mucho a nivel de alto rendimiento. Concretamente, pues llevan muchos años trabajando con los equipos olímpicos y paralímpicos, y el campo del deporte es uno de los campos que más se ha estudiado con esta tecnología. De hecho, durante los Juegos Olímpicos de este año en Sochi, que el equipo ruso ganó varias medallas, y la tecnología GDV había sido una de las tecnologías con las que evaluaban cómo estaban los deportistas, tanto a nivel de si estaban sobreentrenados o infraentrenados, como si era el momento óptimo para competir, como para distinguir a atletas de élite de atletas que no son tan de élite. Por ejemplo, pues analizando un parámetro concreto pueden diferenciar el comportamiento o el nivel de rendimiento de diferentes atletas, entre atletas de alto rendimiento y atletas de muy bajo rendimiento y atletas de rendimiento medio, simplemente analizando parámetros obtenidos a través de aquí. Otro campo de investigación puede ser el uso ya no en personas, sino en objetos. Por ejemplo, en este caso es una investigación sobre homeopatía, y entonces ven la diferencia de comportamiento entre lo que sería un agua y lo que serían diferentes remedios homeopáticos, y ven que se puede diferenciar entre diferentes remedios. De hecho, hay varias líneas de investigación, tanto con homeopatía como con esencias florales, no solo viendo el efecto sobre la persona, sino distinguiendo directamente sobre el agua en sí misma. Se ha llegado incluso a detectar, que esto me parece también muy sorprendente, reacciones inmunológicas específicas, es decir, poniendo una gotita de una muestra que no tiene el antígeno pegado al anticuerpo y una muestra que sí lo tiene, y poder diferenciar según el brillo entre las dos muestras. Me resulta interesante como científica porque es algo como que uno no se espera, ¿no? Seguimos teniendo la mentalidad de que la reacción química es una cosa y la parte energética sutil, por decirlo así, nos da una información diferente, pero es que todo es lo mismo. La energía es la contraparte de la materia y por tanto tiene la misma información, lo que no siempre la sabemos codificar o descodificar, ¿no? Y en este caso pues sí se ve que se puede distinguir claramente entre uno y el otro, ¿no? O cosas más sencillitas, pues uno puede distinguir entre el patrón energético de un zumo natural y de un zumo de Tetrabric, y no es lo mismo, y también se puede distinguir. Todo eso son cosas que nos pueden llevar a líneas de investigación y nos pueden llevar también a una toma de conciencia en nuestra propia vida, ¿no? Creo que todo ello es interesante. Lo que decíamos de las piedras antes de arrancar, alguien me preguntaba si podían medir minerales. Bueno, pues depende del tamaño que tenga la piedra, se puede llegar a medir más fácilmente. En este caso eran elixires de gemas, es decir, no la gema directamente, sino una exposición de la gema como si fuera una esencia floral, pero en versión piedra. Y entonces sí se pueden distinguir los diferentes tipos de... Bueno, en este caso es la intensidad de los diferentes elixires de gemas. Un estudio muy interesante que al doctor Korotkov le fascina, que es qué pasa cuando uno se muere, y como es un tema que a él le gusta mucho, pues ha hecho muchas investigaciones, y entre otras cosas sacó una vez este paper que es realmente sorprendente porque muestra las diferencias entre tres tipos de muerte. Uno es una muerte senil, tranquila, en el que ves como el campo energético, este es el momento de la muerte y estas son las horas posteriores a la muerte. Ves cómo ese campo energético pues se va apagando de alguna manera, se va haciendo cada vez más débil, casi que ya está. En cambio, cuando una persona muere, en este caso por un accidente de tráfico, ahí se ve el salto mucho más brusco. Aquí era como que ya el nivel de partida ya era mucho más cercano a la muerte, aquí se ve un nivel de partida mucho más alto, un salto muy abrupto hacia la muerte, ¿no? Ahí se ve perfectamente el cambio de la vida a la muerte, ¿sí?
En cambio aquí, este es un caso de un suicidio. Y es muy curioso ver cómo hay un patrón de energía que se va y viene, y se va y viene, y se va y viene, como si hubiera un algo. Simplemente lo dejamos ahí porque uno no puede asegurar más que eso, pero sí hay un patrón de energía que vemos que se va y viene, que no tiene nada que ver este patrón de energía a las 72 horas de fallecida la persona con este otro patrón de energía de una muerte suave o incluso de una muerte traumática, pero involuntaria, digámoslo así, ¿no? Sorprendente. Esta tecnología nos permite también medir la energía de los espacios, nos permite analizar el entorno, ver qué zonas son geoactivas y, por tanto, de alguna manera también valorar el efecto de determinadas técnicas de corrección que se puedan hacer desde la geobiología, desde el Feng Shui, ¿no? ¿Qué es lo que está midiendo en general cuando tiene en cuenta la energía de los espacios? Pues tiene en cuenta muchas cosas, no una única cosa, es una combinación de parámetros, porque esta antena que han desarrollado, que es esa pequeñita que está ahí delante, que es la Sputnik, que es una antena que mide las variaciones en la distribución de la energía y tiene en cuenta todas estas cosas, no un único parámetro. Es decir, no va a detectar una línea de agua o una línea Harman concretamente, va a detectar que hay una zona que es geoactiva, que hay una zona que tiene la energía no estable. Sí, es esta antenita de aquí que se conecta a la misma máquina. Y se llama Sputnik porque realmente tiene la forma que le pusieron de la nave espacial. La tengo aquí cerradita, pero eso simplemente es un trípode para que se apoye. Entonces, por ejemplo, pues ahí está el profesor Korotkov en el medio de la selva, como siempre, con sus maquinitas midiendo, ¿no? Y que ve, pues ahí en Roraima, en Venezuela, que hay esta zona tan bonita donde grabaron la película de Up, donde se basó la película de dibujos animados de Up, no sé si la han visto. Bueno, pues es en una zona que es muy hermosa y que tiene como unos saltos de agua y una zona que energéticamente muy poderosa, y se ven los cambios, cómo esa energía es absolutamente variable, cómo la entropía es súper cambiante de esa energía, y se ve cómo una persona antes y después de estar en esa zona realmente sufre un cambio en su estructura. Entonces siempre hay dos maneras de valorar las cosas, o midiendo directamente el espacio o midiendo el efecto que ese espacio tiene sobre la persona. Siempre tenemos las dos mediciones. Está más desarrollada la tecnología para medir a las personas, pero también podemos medirlo de forma indirecta. Por ejemplo, pues a él que le gusta tanto viajar, esta sería los cambios en la energía de un lugar cuando empieza una ceremonia de los indios allí, ¿no? Hay un cambio absoluto en lo que es la distribución de la energía, o hay un cambio absoluto cuando uno está fuera o está dentro de un círculo de cosecha. Pues como mínimo es sorprendente que la energía fuera no tiene nada que ver con la energía dentro de un círculo de cosecha. Podemos medir influencias de muchas cosas, no solo de terapias, habíamos visto antes la música o la propia actividad de una persona, pero también el teléfono móvil es una de las cosas que nos afectan y nos rompen absolutamente los campos energéticos, nos lo rompen más cuanto más tiempo estamos con ellos. Y también hay gente que se dedican a estudiar el efecto de la consciencia, de cómo la consciencia puede influenciar otras cosas y cómo la consciencia al fin y al cabo puede modificar, puede cambiar. Entonces aquí hay dos investigadores que en ese momento se están concentrando en modificar algo que está en otro laboratorio absolutamente lejos de allá, y se van viendo los cambios entre una energía y otra energía, que una es el antes y la otra es el después de que esa persona se concentrara en esa muestra para intentar subirle el nivel de energía. Y ahí tenemos la consecuencia de ese pensar o de ese concentrarse o de esa consciencia colocada en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongo que muchos conocen a Lynn McTaggart, que es una divulgadora científica que ha escrito muchos libros que están traducidos por Sirio al castellano y que son muy fáciles de leer y tienen una información muy coherente. Y bueno, pues también con ella se han hecho estudios precisamente con el experimento de la intención, que está publicado en su libro, creo que es El Campo. Pues eso, para ver cómo la conciencia es capaz de modificar la materia física y también es capaz de modificar los patrones energéticos, ¿no? Y por ejemplo, pues lo que les mostraba antes de otra manera, cómo el antes y el después es absolutamente diferente la cantidad de luz o la cantidad de energía que tiene, simplemente porque una persona ha decidido
ponerse a aumentar la cantidad de luz que tenía esa muestra de agua. Imagínense si todas las personas nos concentráramos para poner un poquito de luz en el planeta, lo que podría llegar a pasar, ¿no? Para intentar sanar a otras personas o para intentar simplemente armonizar un poquito más el planeta. Y el tercer punto era la posibilidad de ver, de saber y de actuar, ¿no? Pues dentro de esta tecnología hay un dispositivo, un accesorio, que es el BioCore, que lo que hace es enviar unas señales correctoras para el campo electromagnético. Entonces, a través de la información que sacamos del análisis, se graba un archivo y según ese archivo se modula una información básica que ya tiene el sistema. Entonces se mezclan dos tipos de informaciones. Una es radiofrecuencia de muy alta frecuencia, pero de muy baja intensidad y muy baja potencia, que se pasa transcraneal, se apoya aquí el electrodo para que irradie hacia dentro del cerebro, y la otra es un sonido binaural, ¿vale? Con eso se consiguen muchos juegos a nivel cerebral, y eso lo habían utilizado también mucho en Rusia en los sistemas, con los atletas de alto rendimiento, y consiguen una reducción del estrés muy interesante, y sabemos que si reducimos el estrés el cuerpo solito ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El gran problema es que lo mantenemos a un nivel de tensión exagerado. Es un sistema que es similar al sistema Tomatis de alguna manera, porque también utilizan herramientas parecidas. Yo no lo conozco en profundidad, pero por lo que he visto realmente es bastante similar, solo que en este caso pues es un dispositivo sencillito. No tengo aquí ninguna hora para mostrarles, pero es una cajita así pequeña, uno lo conecta a cualquier reproductor de música en el que esté la pista de audio, y ese aparatito lo que hace es convertir esa música en un sonido binaural y acoplarle las frecuencias, que una de ellas, curiosamente, al filo de lo que hablábamos antes de los microtúbulos, uno de ellos son los 42 GHz, que es la frecuencia propia de resonancia en los microtúbulos, lo cual me da pistas de que no es casual nada de lo que se hace en un equipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, un antes y un después de utilizar pues esta técnica. En realidad cada pista de sonido dura unos 10 minutos, o sea que entre este antes y este después hay una recuperación importante de la persona, y han pasado tan solo 10 minutos. Es una herramienta, yo creo que muy valiosa y muy a utilizar. Aquí ya entramos en palabras mayores, que ya es el final de lo que les quiero explicar de alguna manera, que es decir, en ese mundo de la conciencia hay todavía mucho que mostrar y mucho que explorar, ¿no? Y esta imagen para mí es una verdadera joya. Esta imagen es obtenida por el profesor Korotkov en sus laboratorios. De hecho, aquí hay un señor enviándole amor a una mujer, con la cuestión de que cada uno de ellos está en un laboratorio separados a 6.000 kilómetros, ¿no? Y entonces captan el momento en el que el señor le está enviando un pensamiento amoroso y la mujer está recibiendo ese paquete amoroso, ¿no? Entonces a mí me parece tan bonito este tipo de imágenes, porque al margen del uso terapéutico que uno le pueda dar, el uso pedagógico que le podemos dar a esto también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es como demostrar que todo llega, que cada vez que yo pienso en alguien esa energía le está llegando, y aquí lo ves. Aquí lo ves. No es nada fácil sacar estas imágenes, pero bueno, pues ellos de alguna manera lo consiguieron. Y como les decía, hay muchas otras líneas de investigación y muchas otras propuestas de trabajo. En selección de personal se está utilizando para ver, combinado obviamente con otras técnicas y con otros test, porque todo suma, ¿no? Pero para ver realmente si esa prueba a la que sometes a la persona o esa entrevista a la que le sometes, qué le está suponiendo, cómo es exactamente esa persona, qué estás percibiendo a través de esta tecnología de esa persona. A nivel de educación, ahí sí yo he trabajado mucho en escuelas con esta técnica, precisamente para abrir la conciencia simplemente, ¿no? Decir, somos más de lo que parece, somos responsables de lo que pensamos, y intentemos pues bueno, ser un poquito más conscientes de nosotros mismos. Y la respuesta de los chicos se pueden imaginar que es maravillosa siempre, ¿no? Porque ellos no ponen tantos filtros mentales como los adultos. Ahí está habiendo mucha investigación en animales. De hecho, están desarrollando sistemas para poder medir directamente animales, aunque no va a ser con la misma profundidad que poner los dedos de las manos, porque una pezuña de un caballo va a ser difícil de analizar, pero sí a través de mediciones tanto de fluidos corporales. Por ejemplo, hay líneas de investigación en sangre, en orina, en leche. Todo eso va dando también mucha información del bienestar animal de alguna manera. En agricultura, en semillas, hay varias tesis doctorales sobre la luz que emiten las semillas y cómo ver si una semilla va a germinar más o menos simplemente a través del brillo que se ve aquí. Quiero decir, el campo de aplicación es prácticamente ilimitado, como el campo energético es ilimitado. Lo único es
pues que cada uno encuentre la herramienta adecuada para su necesidad de alguna manera, ¿no? Y esto en principio es lo que yo les quería comentar, así en general como para que se hagan a la idea. Entonces, ahora sí me gustaría que me hagan preguntas para que yo pueda contar lo que no he contado y que se me haya olvidado, o lo que les interese más. A mí me interesaría preguntarte qué grado de precisión tienes en los diagnósticos y si están calibrados solamente a parámetros o tú tienes parámetro objetivo, dato concreto de tantos micras por miligramo, por gramo, por lo que sea, con qué grado de precisión tienes con esta máquina. Mira, lo primero que tienes que pensar es que la filosofía de trabajo no es la occidental. Esa es la primera dificultad para algunas personas. Porque aquí, o sea, la medicina occidental es una medicina de etiqueta. Es una medicina de mucha estadística, de saber que el nivel normal de glóbulos rojos son 5 millones por estadística, básicamente, porque no hay ninguna otra justificación, ¿no? Y es una medicina de poner una etiqueta, que cuando ves un parámetro que sale mal dices este es el diagnóstico. Este planteamiento no es ese planteamiento de diagnóstico, porque nosotros entendemos que tú no puedes separar entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu de una persona. Entonces, entendemos que cuando falla algo, cuando tú tienes una diabetes, no es tu páncreas el que está mal, es algo que es de todo tu ser, que incluye tu páncreas, pero seguramente incluye a muchas más partes de tu cuerpo, que incluye tu manera de vivir, que incluye tu manera de pensar, de sentir, las circunstancias que tienes en tu vida, tu historia, que incluye toda esa epigenética y que incluye también tu lugar en el mundo y qué es lo que estás haciendo y tu fricción entre tu alma de alguna manera y tu cuerpo. Y que simplemente lo que ocurre es que el páncreas es el órgano más débil en esa cadena, es el eslabón más débil y es por donde tú estás viendo. Es la puerta que se te abre para que empieces a ver un conflicto, ¿sí? Entonces, desde ese paradigma, y perdón que me extienda en la respuesta, es porque para mí es muy importante entender que desde aquí yo no voy a hacer un diagnóstico médico, sí que veo qué está fallando en ti. Entonces puedo ver varias cosas que fallan. Entre esas cosas, muchísimas veces, la persona tiene conciencia de que eso está mal, porque clínicamente ya ha tenido síntomas. Otras veces no tiene conciencia porque no ha dado sintomatología. Sabemos que hay órganos que no dan sintomatología durante muchos años, pues hígado, por ejemplo. Puede estarse mudo y tener el 90% del hígado hecho polvo y está mudo. Y solo si casualmente te sacan una analítica con algún parámetro tal, ¿me entiendes por dónde voy? O sea, esa pregunta es una pregunta muy difícil de contestarte, en el sentido de que el paradigma desde el que actuamos es totalmente diferente. Tú aquí no vas a ver nunca, cuando pongas en marcha el programa, por ejemplo, y ahora te lo voy a poner en marcha para que lo veas, tú no vas a ver aquí nada que te diga diabetes, ni que te diga infarto de miocardio, ni que te diga riesgo de eso. Tú vas a ver que hay una serie de órganos que no están funcionando adecuadamente. ¿La causa se ve? La causa... ¿Los metales pesados en ese hígado? ¿O hay una fibrosis? ¿O hay algún otro asunto en ese hígado, por ejemplo? ¿Tú lo ves? A ver, la causa aquí la vas a ver, pero solo desde el plano energético, no desde el plano molecular, en ese sentido. O sea, esto no es una analítica química, es una analítica energética. Entonces, yo no voy a detectar si tú tienes un metal pesado o no. Lo único que voy a detectar es que eso está desequilibrado, ¿sabes? No tienes... igual que no voy a ver cuántos glóbulos rojos tienes, ¿sabes? Y tampoco voy a ver tu presión arterial, pero si veo el nivel de estrés y sé que el marcador de estrés que pone aquí es paralelo al de presión arterial y lo veo alto, puedo darme cuenta de ese paralelismo. Hay paralelismos más fáciles y paralelismos más difíciles, pero yo aquí voy a ver si está funcionando energéticamente de forma correcta o no tu cuerpo. Por ejemplo, hay veces que desde la medicina occidental algo se considera una enfermedad o se considera un problema. Y sin embargo, tú ves que para ese cuerpo en ese momento eso no es un problema. Por ejemplo, ¿cuántas veces a alguien le habrán explicado, a mí varias veces, personas que igual tienen varios quistes, digámoslo así, en el cuerpo, asintomáticos absolutamente,
no les han dado, o sea, no tenían ni idea, seguro que eso llevaba años, y de repente un día van a un médico, lo descubren y ahí empiezan los problemas, porque hay que quitarlo, porque, bueno, eso estaba sintomático, con todo mi respeto, absoluto y total en la clase médica, absoluto. Lo que pasa es que son planteamientos diferentes. Este planteamiento es más oriental, en el sentido de que, al igual que en la medicina china, un hígado congestionado tiene que ver con un carácter rabioso, con una persona colérica, pues una persona colérica va a generar un órgano congestionado. Entonces, desde esa filosofía, como es la pescadilla que se muerde la cola, yo no voy a mirar los niveles químicos, bioquímicos del hígado, porque me baso en otro planteamiento, que es que esa persona tiene un hígado congestionado, voy a liberar la congestión del hígado. Si libero la congestión del hígado, esos parámetros bioquímicos que yo había detectado que estaban desestabilizados, seguramente se estabilicen. Y no he trabajado sobre la química, he trabajado sobre la energía. ¿Entiendes? Es una filosofía totalmente diferente que a veces genera conflicto, porque sí que es verdad que algunas personas dicen, no, pero esta persona tiene un diagnóstico de tal y yo aquí no lo estoy viendo. No, es que no lo vas a ver. Tú vas a ver desde la filosofía china, por decirlo así, cuál es el desequilibrio, y vas a ver cuál es el desequilibrio predominante y por tanto de alguna manera cuál es el que es más importante solucionar en este momento. Eso te va a dar una pista clarísima de cómo está viviendo la persona. Porque al final nuestro cuerpo no es más que la expresión física de nosotros, ¿sí? Entonces vas tirando del hilo, es como una madeja, esto es un trabajo de bolillos, o sea, tú en un minuto ves el resultado, obviamente no tardas un minuto en decodificar ese resultado, es tener más datos para que tú puedas hacer un diagnóstico de la manera más precisa. Es aportar más información para que con la información que viene de aquí más la información que tú puedas tener a través de tus técnicas o a través de lo que sea, tú puedas llegar a poderle decir a una persona. Claro, si trabajas a nivel emocional, de alguna manera es más fácil, porque aquí lo ves directamente, qué es lo que le está pasando a la persona. Quizás no necesitas ya tantas pruebas externas, ¿no? Cuando vas al físico y vas al físico de una enfermedad, pues necesitas hacer un protocolo de medida un poquito diferente y necesitas tener en cuenta otros parámetros, igual que cualquier médico cuando diagnostica saca una placa o saca una resonancia o saca una ecografía, además de una analítica, además de una observación. ¿Sí? Cuando quieres hacer un diagnóstico médico, obviamente tienes cuantos más elementos sobre la mesa, más fácilmente vas a hacer ese diagnóstico. Pero aquí la filosofía es la china, es la filosofía de un órgano siempre está ligado a una emoción y por tanto está ligado a una manera de pensar, y yo puedo acceder a ese órgano a través de la manera de pensar, a través de la emoción o a través del canal energético, como también podría actuar a través de la bioquímica y podría darles hierbas o podría darles algún tipo de remedio. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Es que esa pregunta es muy importante porque es la base de todo. Por tanto, puede ser que el hígado, tú hagas una analítica de hígado, te salga bien, pero en cambio puede ser que a través de este sistema tú sepas que hay un hígado congestionado, a pesar de tener todos los parámetros bioquímicos correctos. Efectivamente, y eso en el hígado es muy habitual. En hígado y en riñón es muy habitual que todo te salga bien y tú estás viendo aquí congestión. ¿Por qué? Porque hígado y riñón ya sabemos que son los que procesan todas las basuritas. Entonces, como estamos cargados de basuritas en general, pues son los que más se sobrecargan, y porque vivimos en una sociedad que nos genera muchas impotencias, muchos miedos, y todo eso lo procesan hígado y riñón. Entonces sí, eso es habitual que tú estés viendo, porque además ese es uno de los valores importantes, y es que tú estás viendo el desequilibrio antes de que se manifieste, con lo cual tienes posibilidad de remediarlo. Tienes posibilidad de decir, mira, estoy viendo como cosa prioritaria este hígado, bien, vamos a trabajar sobre este hígado. ¿Para qué? Para que no se te estropee. Porque va camino de, si no cambias nada, eso va camino de estropearse. ¿Puedes enseñar alguna imagen real de la nueva cámara que antes has comentado? Sí, esta, por ejemplo, este es el programa nuevo, ¿vale? En este programa nuevo nos permite, pues obviamente, añadir una persona nueva, hacer una medición nueva. Ahora no tengo la cámara conectada, pero la cámara es esta cajita pequeñita de aquí, que va por puerto USB conectado al ordenador. Es una cosa muy pequeñita, muy manejable, no pesa nada, se puede, además es muy robusta. Simplemente hay que ir metiendo los 10 dedos de la mano aquí y ir sacando las descargas. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, nos da en primer lugar una visión
pues a mi modo de ver, la más intuitiva, ¿no? La que de alguna manera muchas personas esperan, que es ver cómo está ese campo energético. Claro, este campo energético es de una persona y este otro campo energético, pues simplemente viéndolo ya no hace falta que sepan nada, no hace falta que hagan ningún curso de nada, ya solo viendo esto ya ven la diferencia entre la otra persona y esta, ¿sí? Sin tener ni idea de nada, es igual, es una imagen muy intuitiva esta de aquí, me permite ver enseguida qué agujeros tiene esa persona, por dónde se le va la vida a chorro por todas partes y que esta persona está desequilibrada y muy cansada, entre otras cosas. Simplemente así, bote pronto. Luego yo puedo ir y seguir mirando cosas, pues puedo ver desde ese punto de vista más ayurvédico, más emocional, que también me da mucho la lectura emocional de la persona, cómo están esos centros de energía, me da dos informaciones, por un lado, ya lo había comentado antes, ¿no? El nivel de alineamiento y por otro lado el tamaño, aquí lo vemos, hay chakras muy cerraditos y en cambio otros congestionados. Bueno, vas viendo la configuración de la persona, no es un único dato, es el análisis de uno tras uno, esos datos lo que te va dando la imagen que tú estás viendo, esa lectura que estás haciendo de la persona. Luego aquí nos da directamente parámetros, lo que son mediciones, el nivel de estrés de esa persona, me está diciendo que está entre 4 y 6, eso es un nivel en el que el estrés es importante, pero todavía es manejable, todavía yo manejo el estrés, mal pero lo manejo, si me paso de 6 a 8 el estrés me puede a mí directamente, entonces este es el que tiene mucha correlación, este patrón de aquí, con el nivel de presión arterial. Aquí vemos los niveles de energía, en energía más no es mejor. La energía tiene que tener el valor que tiene que tener según si somos hombres o mujeres y el rango de edad en el que estamos. Si tenemos más de la cuenta, significa que hay una congestión, que hay algo que no está fluyendo adecuadamente y eso hay que conseguir drenarlo. Y si tenemos carencia, pues significa que hay algún sitio que se nos está yendo continuamente la energía. Y el nivel de equilibrio, en este caso, pues bueno, es de las pocas personas que he visto que tienen un nivel de equilibrio bajo, ¿no? Luego hay una serie de diagramas que nos muestran la información de la mano derecha y de la mano izquierda, los diferentes órganos y sistemas que analiza, y como un semáforo, zona verde es la zona de normalidad energética, la zona amarilla es la zona de congestión y la zona naranja-roja es la zona de déficit energético. Entonces aquí visualmente muy fácilmente ves si los promedios de los órganos están equilibrados o no. Pues aquí vemos que toda esta persona tiene un déficit generalizado. O sea, aquí lo importante cuando ves una persona así quizás no es tanto el ver si es el recto, el sacro o la epífisis lo que tiene el nivel bajo de energía, sino decirle a este chico hay que resucitarlo, a este chico hay que darle un chute de energía, hay que conseguir que se tranquilice porque eso es lo prioritario de alguna manera. Y bueno, pues aquí nos muestra también otro parámetro diferente que es el estado de energía, que eso pues en el curso se aprende a interpretar todo eso. Nos habla del equilibrio entre los órganos en lo que sería polaridad derecha-izquierda, yin-yang, por decirlo así. Entonces en verde, o sea, lo que está resaltado son los que están desequilibrados y lo que está en gris es lo que está equilibrado. De esta manera vas sumando datos, vas juntando, vas diciendo, mira, tiene el campo o muy débil o muy congestionado, los órganos que veo más débiles son estos, además en polaridades estoy viendo este otro, vas viendo ángulos de la persona, vas viendo sus emociones, dónde está el conflicto. Y de esa manera pues tienes una aproximación, pues bueno, yo creo que bastante exacta de la persona, de cómo está. Pero ese cómo está va más allá de lo que sería su cuerpo físico, ese cómo está es él como ser humano. Y a veces la sesión es puramente emocional y otras veces es puramente física, porque en realidad pues el ser humano somos todo eso y hay veces que hay que darle pues una prioridad a un tema o a otro tema. Y aquí nos distribuye la información pues más occidentalizada, por decir así. Mira, el sistema cardiovascular está en rojo, quiere decir que está con muy poca energía. Si pincho aquí veré qué parte concretamente está peor. Pues bueno, mira, el corazón como corazón aún, pero todo lo que es en general, en este caso, sistema cardiovascular, mal. Y concretamente las coronarias también están bajas de energía. En el sistema respiratorio la garganta aguanta, pero lo que sería pulmones está en déficit de energía. Sistema endocrino, el peor de todos, el sistema urogenital. Y iría tirando para ver más detalles. Claro, aquí me va a dar el valor como el semáforo en promedio, pero yo aquí tengo la imagen real de dónde lo está sacando, con lo cual, si yo veo algo que aquí me está diciendo que el promedio es normal, pero porque aquí hay mucho y aquí hay muy poco, que puede ser que el promedio me salga normal, como yo veo el patrón de energía,
No me quedo solo con el promedio automático. Un diagnóstico nunca lo hace una máquina, nunca debería hacerlo una máquina. Siempre es el profesional que, mirando a los ojos de su paciente y teniendo en cuenta todos los datos que tiene, hace ese dibujo, esa pintura de lo que yo estoy viendo que le está ocurriendo a esa persona, ¿no? Entonces uno nunca puede dejar de mirar las imágenes originales y ver, por ejemplo, pues que aquí hay un patrón de doble aura. Es decir, hay un patrón de un círculo y por fuera otro círculo. Pues eso me da una característica psicológica muy concreta. Y entonces yo ya tengo la pauta de qué es lo prioritario para esta persona, porque veo por dónde pincha y puedo intuir por qué pincha por ahí. ¿Sí? Y no olvidemos que esto no es la bola de cristal de ninguna brujería, esto es una herramienta que yo utilizo porque tengo una persona delante, entonces siempre hay ese feedback, siempre hay esa conversación, siempre hay ese preguntar, ¿estás tomando alguna medicación? ¿Hay alguna cosa que me pueda alterar las mediciones? Porque hay medicaciones que alteran las mediciones, por ejemplo, todo lo que sean medicamentos psiquiátricos alteran las mediciones, como lo altera el hecho de que estés tomando esencias florales, homeopatía, o como lo altera que lleves colgados muchos cuarzos encima de la cabeza, del cuello. O sea, todo eso altera energéticamente el campo, con lo cual hay que saberlo, porque si tengo que decir algo, tengo que saber qué tipo de modificaciones están aquí presentes, ¿no? Y este es un poquito el software actual. Hay una última pestaña que es la de los dedos, que es la original, es con la que hemos trabajado siempre, que es la que nos da los sectores, de alguna manera, y luego hay un informe automático que hace el sistema, que te permite también pues apuntar, como para que sea más fácil el hecho de que le devuelvas la información a la persona, ¿no? Entonces le das aquí al informe y te hace un informe automático en el que salen pues, bueno, todos los datos de las cosas que están saliendo, y aquí abajo pues la posibilidad de que tú escribas lo que quieras como recomendaciones o como resumen de tu conversación con esa persona, ¿no? Más. Las imágenes estas que salen de cuerpo entero, Sí. que es una foto con un desglose de cada medición de los dedos. Es una reconstrucción. Una reconstrucción. Reconstrucción sobre una silueta con la posición aproximada de las distintas cosas que mide. Esto mide órganos internos, mide energías de órganos y de partes de órganos, de sistemas, pero no mide, por ejemplo, extremidades, ni piernas, ni brazos, ni nada de todo eso, con lo cual la información que hay en las piernas corresponde a circulación, básicamente, también algo de sistema linfático y sistema nervioso, pero básicamente es la circulación sanguínea, y el resto más o menos están puestos en las zonas donde corresponde, de manera que si tú ves la espalda, pues puedes ver que estos son las dorsales, las lumbares, el sacro y el coxis, ¿sí? Están más o menos ubicados. Alguna cosa que a veces la miras y dices, bueno, no es que esté exactamente aquí, pero sí te da la aproximación de qué áreas son las que puede tener más desprotegidas en ese momento. Igual cada pestañita del programa que vamos abriendo nos va dando un tipo de información diferente, ¿sí? Yo nunca voy a mirar los órganos sobre esta imagen, porque sobre esta imagen lo que me interesa es ver la distribución global de la energía, el equilibrio derecha-izquierda, el equilibrio delante-detrás, porque eso me da una información sobre esa persona, incluso sobre de cómo es esa persona, no solo de cómo está, sino de cómo es, ¿sí? Personas, por ejemplo, como el que les había mostrado antes de este... Siempre tengo a las personas con números, salvo los 3 casos que me tengo que acordar para acordarme de quién es quién y de la situación que llevan estos nombres, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vemos una persona, esto es muy curioso, este caso, que aunque lo he visto muchas veces. Fíjense que en el perfil izquierdo toda la parte de la espalda está muy desprotegida, está vacía. Y en la espalda simbólicamente está que mi historia, está lo que dejo atrás, está la sabiduría, lo que he aprendido. Esta persona se está sintiendo absolutamente insegura. No significa que lo sea per se. Puede ser que simplemente en este momento de su vida esté sintiéndose así porque le esté ocurriendo cualquier cosa. Sin embargo, pues es una persona que lleva un trabajo personal interesante. Fíjense que el perfil derecho nos está mostrando una imagen que ya no está tan desprotegida atrás. ¿Qué significa? Que sí, que yo mentalmente he hecho un trabajo, pero en este momento no me lo estoy creyendo. Sí, entonces, claro, todo esto obviamente es la práctica la que hace el maestro, y es el hecho de ver muchas imágenes que me da la sutileza de distinguir cuando un campo está tenso o cuando no lo está. Hay unos patrones básicos, que es lo que se enseña en el curso, y luego la práctica es lo que me va dando las dudas, que por eso están los webinarios semanales, precisamente para ir refrescando cosas y ir
solucionando dudas, pero es la práctica del día a día lo que me da el manejo. Hay gente que le encanta manejarse con la pestaña de los chakras para leer a nivel emocional, porque están acostumbrados a esa cosmogonía y es la que más fácil les resuena. Hay otras personas que leen el emocional directamente de aquí y hay otros que lo leen solo de los dedos. Cada uno, según su propio bagaje cultural, según sus conocimientos, según su intuición, va leyendo de una manera o de la otra. Porque hay un tema que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tengo que decirlo. O sea, el ojo clínico, que siempre hemos dicho de algunos médicos que tenían, el ojo clínico, ¿qué significa? La capacidad de ir más allá de lo que mi mente racional ha aprendido y ser capaz de intuir lo que a esa persona le está pasando. Y eso conocemos, los grandes médicos son los que precisamente valoramos por ese ojo clínico, porque te ven entrar en la consulta y te dicen, uy, esto no me gusta nada. Y no han visto nada, ¿qué han visto? No sé. Es esa intuición, ¿no? Y esa intuición nunca la podemos perder de vista en nada de lo que hagamos, en nada de nuestra vida. Ni si eres maestro en el aula, ni si eres terapeuta, ni si eres nada. O sea, la intuición es algo que también hay que hacerle caso. Y llega un momento que uno ve la imagen y mira, y no le puedes explicar a la persona dónde estás viendo lo que estás viendo, pero lo estás viendo. Y a veces resulta difícil decirte dónde estoy viendo eso, pero lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque igual es otra parte de mí la que lo está viendo, como ocurre en tantas otras cosas, en tantos otros ámbitos de la vida. Es así. El ojo clínico también está aquí. ¿Tienes información de gente que ha estado trabajando y cómo han ido evolucionando la gente que ha trabajado con esta tecnología? Me explico, ha hecho una medición, ha visto que tenía... Hombre, yo llevo 10 años, yo llevo 10 años trabajando con esta tecnología. Si te sirve mi experiencia, te la cuento. Vamos a decir, utilizando tratamiento de cualquier tipo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando. Claro, y eso es lo más bonito. Porque por un lado te permite mostrarle a la persona, sobre todo las personas que trabajan con técnicas sutiles, ¿no? Técnicas en las que quizás ni tocas al paciente o le estás diciendo tómate una esencia floral. Bueno, una esencia floral ahora ya socialmente las flores de Bach son más recibidas, más bien recibidas, pero hace 10 años hablar de flores de Bach era como decir la brujerías. Era lo mismo, ¿no? Ahora nadie sabe muy bien cómo funcionan, porque preguntas y no tienen ni idea, pero el Rescue Remedy pues está en las farmacias y se vende como churros, ¿sí? Entonces cuando tú trabajas con algo sutil es muy bonito poder mostrar cómo va cambiando. Y además a mí, por ejemplo, a nivel personal me ha servido mucho para mejorar profesionalmente, porque como yo saco el antes y el después de cualquier intervención en camilla que haga, yo misma veo si lo estoy haciendo bien o qué puedo mejorar, ¿sabes? Porque si estoy viendo que estoy haciendo algo y resulta que en 3, 4 pacientes no tiene ningún efecto, ojo, algo estoy haciendo mal. Hombre, si en uno no tiene efecto, pues puedo ser yo en ese momento, o puede ser ese paciente en ese momento. Pero si en varios soy yo que tengo que revisar qué hago, o puedes hacer tus propios experimentos y ver cómo mejorar. Por un lado es para uno mismo, o ha sido para mí misma, mejorar mi propia práctica terapéutica, y ha sido sobre todo el valor de poder mostrar, mira, esto es como tú estás, vamos a trabajar y mira los cambios. Puede que tú no los percibas todavía, porque el cuerpo a veces tarda en mostrar, o en que uno sepa escuchar cómo está, ¿no? Pero aunque tú no lo puedas ver en tu cuerpo, míralo aquí y vas a ver que eso sí tiene. O ahora nos hemos ido para abajo otra vez, o ahora... Y claro, eso se ve muchísimo. Ya te digo, cada uno luego lo acaba aplicando pues en función de su propia... de sus herramientas, de las herramientas que tengan. Yo tengo un amigo que es médico y la primera visita, igual que la esposa de Korotkov, que es una grandísima doctora, la primera visita lo primero que hace es esto. Luego mando otras pruebas y cotejo y comparo y veo qué hago. Pero es una herramienta más que te da. Otras personas simplemente dedican toda la sesión, como yo hago muchas veces en la primera sesión, a hacer una lectura y a decirte qué veo. Otras veces solo hago un antes y un después y aplico la técnica. Si yo tengo a Roberto, como tengo aquí, y le saco esta imagen, yo no me voy a entretener a descifrarle la secuencia de los planetas del sistema solar. Le voy a decir, Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué te estás sintiendo tan vulnerable? ¿Por qué estás tan cansado? ¿Qué hay? ¿Qué puedes cambiar de esta situación? Y te dirá, no, es que no puedo porque estoy a punto de entregar la tesis doctoral y es así. Y además me estoy mudando de casa y además me ha dejado mi novia. Bueno, pues de todo eso no podemos cambiar nada. Solución, tírate en la camilla y te chuto energía y te equilibro, punto.
O te pongo unas agujitas, tómate unas vitaminas, o tómate este remedio, o tómate este otro, o mira a ver qué podemos hacer. Pero yo sé que es lo urgente es resucitarlo. Si puede cambiar algo en su vida, mejor, porque tendrá más efectos. Si no lo puede cambiar, como mínimo te sostengo ese tiempo. Cuando leas tu tesis, cuando te hayas mudado de piso, hablamos de tu novia, ¿vale? Pero en el mientras yo sé que es lo urgente. Dime. Hay como detectar los cambios emocionales crónicos y de los que han pasado hace 1 o 2 semanas, porque claro, la energía cambia de acuerdo con lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Absolutamente. Y hay cosas que te pasaron cuando eras niño y que te afecta, ¿no? Hasta hoy. Entonces, con esta técnica se puede saber si es crónico o no. Tú puedes ver 2 cosas. Puedes ver si eso está siendo todavía un conflicto para ti a nivel energético, porque fíjate el matiz. Hay personas que en un determinado momento le hacen un diagnóstico y mentalmente se quedan con ese diagnóstico. Yo tengo un síndrome X. Y pasan los años y sigue con esa etiqueta clavada. Y igual esa persona cambió, pero no se ha dado cuenta, ¿sabes? Entonces tú vas a ver lo que para esa persona en este momento sea un conflicto. Si ese conflicto con su madre que tuvo cuando era pequeña, o esa burla de adolescente que tanto le dolió, sigue siendo un conflicto para él o para ella, tú lo vas a ver. Y puedes ver, pero ya en un nivel superior, como si dijéramos en un grado 2 de formación, puedes ver dónde estás y hacia dónde vas, y si lo que estás viendo es de ahora o es antiguo. Ahí sí lo puedes ver, pero ahí tienes que trabajar de otra manera. Entonces puedes ver si esto que yo estoy viendo es de ahora o ya hace mucho tiempo que está ahí. El webinario que habías propuesto, ese curso de miércoles, ¿es fijo ese día o puede haber la posibilidad de cambiarlo? Es fijo, pero se graba. Es fijo, pero se graba. Y como se graba, tú puedes acceder a él cuando quieras. Lo que pasa es que pido un poquito de paciencia, porque estoy con la web en fase de construcción. Los informáticos son muy buenos y son unas bellísimas personas, pero a veces no me cumplen los plazos que hemos programado, por eso tuve que también retrasar algún tema. Bueno, el caso es que los webinarios se hacen los miércoles en ese horario, mediodía, porque, bueno, es una hora mala para mucha gente, pero precisamente porque es una hora mala, mucha gente no tiene consulta a esa hora y puede estar conectado, aunque sea mientras como. Total, es media horita y va a ser siempre pues refrescar algún concepto, por ejemplo, el tema de la calibración, el tema de alguna cosita así básica que yo vaya viendo por las dudas o por las preguntas que sale de la gente, y sobre todo pasar casos, de decir, esta persona que veo, cómo lo veo, dónde lo veo, y que sea, en la medida de lo posible, que sea interactivo sin que haya demasiado ruido, en el sentido de que sin que sea un colapso, y se quedan todos grabados para que puedas acceder a ello cuando quieras. No será el directo, pero si en algún momento tú quieres plantear un caso, aunque tú no puedas estar en directo, puedes enviarlo por correo y decir, me gustaría trabajar con este caso. Aquí hay un botoncito que te permite enviarme el caso directamente. Aquí con este botoncito de aquí, que no se ve mucho, pero en la pantalla real sí se ve, tú le das aquí te dice, por favor, ingrese el nombre de la persona, pones Ana María Oliva y yo lo recibo el caso. Entonces el día del webinario, pues miro, si hay solo uno, pues hacemos ese, y de esa manera tú tienes la información de lo que estás necesitando. Cuantos más datos puedas dar de origen de esa persona, sobre todo el tema de si está tomando alguna medicación o si hay alguna cosa así, pues más fácil será tener una información adecuada, ¿no? Y en lo de los webinarios, pues es un servicio de formación continuada que regalamos ahora por eso, porque entiendo, mira, pues por una cuestión emocional, porque cuando yo empecé, yo me compré esa máquina y no había cursos de formación de nada. Eso fue, búscate la vida como puedas y cómprate los libros de Korotkov si tienes la suerte de leer inglés, y hasta ahí. Entonces, como yo tengo eso muy grabadito aquí en el corazón, pues de alguna manera quiero que las personas que estén aprendiendo, la persona que utiliza esta tecnología es porque de alguna manera se enamora de ella, pues que no pierdas ese enamoramiento, ¿no? Que no la compres y te arrepientas de haberla comprado porque no sabes utilizarla, o porque pierdes la confianza, o porque no sabes cómo hacer, ¿no? Entonces la idea de los webinarios es esa, es poder dar ese soporte para que se pueda ir ganando esa práctica de una manera acompañada.
como entiendo que además las personas vienen de diferentes lugares, incluso hay gente de Latinoamérica que también se conecta, bueno, a esa hora les queda muy tempranito en la mañana, pero pueden. Los datos los puedo obtener los no webinarios estando online y luego, prefiero yo ir a un sitio, me echo los datos y luego sí me tengo que conectar para analizarlos, o es necesario estar conectado en todo momento, incluso en la toma de datos. No, la toma de datos la puedes hacer sin conexión a internet. No. Hay una opción cuando tú sales aquí, inicia sesión, yo le tengo puesta la sesión automática, pero aquí tienes trabajar sin conexión. Entonces tú, en trabajar sin conexión te pide el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, es decir, los datos básicos y qué es lo que quieres medir. Si quieres medirle los 10 dedos, si quieres hacer una prueba de estrés que solo son 2 dedos, o si quieres medir el ambiente. Y tú aquí tomas todos los datos que quieras, de tantas personas como quieras.